Ayer domingo el expresidente César Gaviria propuso en El Tiempo que la justicia transicional debe ser aplicada a todos los actores del conflicto armado, a la guerrilla y a sus colaboradores políticos, a los militares, a los parapolíticos, a los empresarios que financiaron paramilitares, a los jueces, a los notarios que permitieron expolios y en general a todos los cómplices del conflicto armado. El proceso de paz del presidente Santos a veces da la impresión como si estuviéramos haciendo un proceso que es solo para las FARC, para, digamos, entre comillas, perdonar a las FARC. Y eso no es así, sería altamente inconveniente. Aquí de lo que se trata es de dejar atrás la guerra. Y por eso he hablado de blindar a las Fuerzas Armadas y por eso he hablado de que si hemos tratado de manera tan laxa a los jefes paramilitares y a los propios miembros de los grupos paramilitares, a los empresarios les debemos dar indulto a cambio de que vayan y digan que colaboraron que participaron del proceso y que de alguna manera pues den una información y al mismo tiempo muestran alguna voluntad de reparación. Propuesta del expresidente César Gaviria: anzuelo para la impunidad o realpolitik. Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, el expresidente Gaviria nos puso sobre el tema un tema complicado, muy difícil, y es que, según él, la justicia transicional debe ser para todo el mundo, o todos en la cama o todos en el suelo, para los empresarios que financiaron también la parapolítica, para los parapolíticos y no solamente para los militares y para la guerrilla, y para todas las personas que hayan sido cómplices del conflicto. La respuesta a esa propuesta ha sido bienvenida en casi todos los ámbitos políticos, con excepción de algunas personas del uribismo. Pero tampoco he oído trinos del presidente Uribe condenando la propuesta o diciendo que la propuesta no es interesante. También las FARC ha salido a decir que más o menos la cosa la ven bien. Y la gran pregunta, y es el motivo de este debate, es si eso le sirve al país. Los invitados para este tema son los siguientes. Antonio Navarro, senador por la Alianza Verde. Alfredo Rangel, senador por el Centro Democrático. General en retiro Jaime Ruiz, presidente de ACORE. César Rodríguez Garavito, cofundador de Justicia y profesor de la Universidad de los Andes. Bueno, muchísimas gracias. Quiero primero que todo darle la bienvenida y las gracias por haber estado aquí, senador Antonio Navarro. Muchas gracias, María Jimena, muy querido. Me solidarizo con esa manera. Los que hicieron los juegos que fueron muchísimos y bueno, no sirve y sí sirve. Sí. Tal vez el dolor no se disminuye, pero arropa, acompaña y eso es importante. Sí, aquí quiero que sepa que lo acompañamos desde el comienzo con esa tragedia que pues de la cual no hay nadie exento y además también me solidarizo con usted por el tema del Twitter que también me pareció parte de lo que nos pasa en esta situación. Las excepciones confirman las reglas. Bueno, quería comenzar con usted, senador, porque la primera pregunta, usted habló con el expresidente Gaviria antes de que él propusiera esta propuesta pragmática, diría yo, frente a lo que puede ser el final del conflicto. No, le toné, pero me gusta. ¿Le gusta? Me gusta que sea, que está diciendo que aquí no simplemente hay unos hombres profesores de la ley, sea de las instituciones o de la sociedad, sino hay un conflicto, hemos vivido un conflicto con muchos desarrollos a lo largo de 50 años y hay que resolverlo globalmente. No solamente para los actores directos, sino también para los indirectos y para los... eso es lo primero que es muy importante, y por lo tanto debe tener una solución más amplia. Además de eso dice, no atasquemos la justicia, que esto no sea un tema que atasque la justicia, y todos entonces se resuelvan en los tribunales de justicia. Y además... dice hay que refrendarlo, me parece muy importante, debemos seguir un apoyo público suficiente para alcanzar una solución. Eso lo hace el presidente Santos desde el Marco para la Paz. Sí, no, pues, pero está bien, a mí me parece que es una visión bastante general, que es muy importante para entender bien cómo es el conflicto y cómo se resuelve.
Y paralelos, obviamente todo el mundo hace paralelos con lo que pasó con el M-19. Él dice que no va a pasar. O sea, usted es uno de los beneficiarios de esa amnistía, cosa que... Usted debe decir, negoció solo, pero negoció solo en un momento en que habían 5 guerrillas más, era la sexta. Y fuimos los pioneros. Hoy estamos buscando que este sea el final del conflicto. Es un momento distinto. Cerrarlo. Sí, cerrarlo. Pero fíjense ustedes, nosotros que ya cumplimos 25 años este año, el 9 de marzo se cumplen 25 años de la paz del M-19. Fuimos los pioneros en el camino correcto. Eso es lo que había que hacer. Lo hicimos solos, en solitario inicialmente, como precursores, pero si hoy se logra una paz, un fin del conflicto definitivo, se demuestra que lo que empezó hace 25 años era lo que había que hacer. En ese caso no hubo amnistía para los militares. No, pero se presentó desfase. Y lo he dicho con todas las letras, eso quedó mal hecho. El tipo de fórmula jurídica que gustaron, que era la cesación de procedimiento solicitada, nosotros la solicitamos, el Estado dijo nosotros no tenemos nada que solicitar, debieron haber hecho una medida distinta en ese momento, entonces no había Corte Penal Internacional, que fuera automática y que obligara a todos que habían sido parte de ese conflicto. Nosotros lo propusimos en un momento determinado y el gobierno de esa época, donde estaba el presidente Gaviria como muy cerca por lo menos del gobierno de Alberto, no quiso. Creo que esa es una lección que aprendimos para no volver a hacer eso en el futuro. No quiso o los militares no quisieron, pero antes de darle a usted, general, la palabra, quería dársela aquí al doctor Rangel. Usted ha sido una de las pocas voces disonantes. Me sorprende, es de los pocos que ha dicho no me gusta. No debería sorprenderse mucho. Pero dentro del uribismo, porque hay otros uribismos silenciosos que me sorprenden. El Twitter de Uribe que tanto se agita, no ha ido chicho nada. Pero a ver, yo tengo un reparo fundamental al escrito del presidente Gaviria y unos acuerdos sobre temas colaterales, digamos. El reparo fundamental es que el presidente Gaviria parece que junto con el fiscal general de la Nación confundir justicia transicional con impunidad. Sí, eso es lo que ha dicho usted. Voy a leer un parrafito de lo que dijo el presidente, escribió el presidente Gaviria. El indulto automático se ha otorgado a todos los miembros de la guerrilla y paramilitares que se han desmovilizado en los últimos gobiernos. Y esto se ha estado haciendo en tiempos de plena vigencia del Estatuto de Roma, sin que nadie haya acusado a nuestros gobernantes y autoridades militares por actuar de esa manera. Creo, por tanto, que muchos coincidimos con las afirmaciones del fiscal general de la Nación, que ha estado hablando de justicia transicional para todos los partícipes del conflicto. En primer lugar, es falso lo que dice, lo que escribe el presidente Gaviria. Pero no es cierto que muchos de los lo que escribe el presidente Gaviria es falso porque el gobierno del presidente Uribe desmovilizó a cerca de 30.000 paramilitares. Toda la cúpula de los paramilitares está en la cárcel. Hay cerca de 300 miembros de las los rasos salieron sin ningún problema. Bueno, pero voy sin para allá. Sin siquiera averiguarles nada. Voy para allá. Si eran o no delincuentes. Pero no puede decir el presidente Gaviria, es que le subrayo aquí, todos. Si hubiera dicho algunos, no, los rasos. Pues sí. Los rasos. Dice todos los miembros de los paramilitares. Entonces deberíamos corregir los rasos. Es que los supuestamente rasos, porque nunca pudimos averiguarlo. A ver, si me deja redondear el argumento, concluyo. Cuando dice que todos los paramilitares y todos los gobiernos, y que en consecuencia estamos de acuerdo que como eso no pasó nada en el pasado y ese es un antecedente, entonces hagamos justicia transicional para todos, en el supuesto de que eso es impunidad, que es lo que se ha hecho. Es falso. Aquí en Colombia, esos paramilitares que se desmovilizaron en una ley de justicia transicional que no fue de impunidad, pues hay toda la cúpula, es decir, lo que sería equivalente al secretariado de las FARC y al Estado Mayor de las FARC están en la cárcel. Casi 40.000. Y además hay 300 miembros de distinta responsabilidad en estos crímenes atroces en la cárcel. Y hay 4.700 miembros de los paramilitares imputados para entrar a la ley de justicia y paz. Y bueno, y hay una cantidad de resultados, sí, hay unas 20 condenas, eso ya es un problema del sistema judicial, pero ya han pagado al día de hoy 8 años de cárcel, toda esa gente que está en la cárcel. Así que, a mi manera de ver, lo que está haciendo el presidente Gaviria con esta distorsión de la realidad histórica es tratar de que la opinión pública muerda el anzuelo de la impunidad para las FARC,
poniéndole como carnada algunas rebajas de penas o algunos beneficios jurídicos a los militares. Claro que acabamos de oír ahora al presidente Gaviria acá hablando de indulto para las fuerzas militares. Sí. En primer lugar, a mi manera de ver, los responsables de crímenes atroces de las FARC deben tener los mismos castigos, evocando el principio de igualdad que está trayendo a colación Gaviria, que me parece ese muy justo, los mismos castigos, crímenes iguales, responsabilidades iguales, castigos iguales. Claro, hay toda esa tropa que no está, digamos, señalada de haber cometido estos delitos atroces, que pueden ser indultados por asociación para delinquir, porte ilegal de armas, 40.000 fueron indultados en esa hurto, extorsión y muchas cosas. Aquí no estamos diciendo que hay que aplicarles a rajatabla la ley la ley penal como está, no. Se pueden indultar, hay cosas perdonables, indultables y hay cosas que no. Y según los acuerdos internacionales y las leyes colombianas, no se puede perdonar, no se puede indultar los crímenes atroces. Según la Corte Penal Internacional, tiene que tener penas privativas de la libertad, tiene que tener penas de cárcel e ir acompañadas de la suspensión de los derechos políticos, es decir, la elegibilidad como parte del castigo, según lo ha señalado de esa manera la fiscal Bensudo de la Corte Penal Internacional. Entonces, ese es mi reparo esencial. Si aquí vamos a hablar de justicia transicional para todos, en el entendido de que es impunidad para todos, estoy en total y absoluto desacuerdo. Los crímenes de lesa humanidad tienen que ser castigados con penas de cárcel. Bueno, general, ¿usted tiene también reparos o le gusta la propuesta pragmática del expresidente Gaviria? Sobre todo habla de indulto a los militares, eso... A ver, sobre este tema, pues, presidente para nosotros, Gaviria, desde la Reserva Activa, no hay nada novedoso. Cuando se conoció la agenda para este proceso de negociación con las FARC, estaba en vigencia recién lo que era el marco jurídico para la paz y la justicia transicional. Esto lo debatimos internamente, no solamente a CORE, sino distintas asociaciones a través de una mesa de trabajo que hemos mantenido desde hace algún tiempo, y llegamos a la conclusión de que, siendo la justicia transicional la única herramienta que se puede utilizar para la negociación de este conflicto, y si el marco jurídico para la paz establece que puede ser aplicable para agentes del Estado, entonces bienvenida la norma, pero dentro de ciertas condiciones. ¿cuáles? Pues una, que es una cosa totalmente diferenciada. Que eso ya creo que no estemos en el mismo saco. Exacto, que eso ¿sí? es una de las cosas que porque sí. Las responsabilidades son distintas. Quienes formamos parte de la fuerza pública, militares y policías, lo que ha generado o puede generar conductas de tipo penal en cumplimiento de una misión institucional, o bien por errores o bien por excesos, es muy diferente a la responsabilidad penal de quien forma parte de una organización armada ilegal, ¿no? Cuyas actuaciones, ¿no? Pues proceden o tienen como base una circunstancia de orden criminal. Entonces la responsabilidad es diferente. No es cuestión de honor, es cuestión de dignidad. Pero somos pregunta... agentes del Estado, ¿no? Sí. Y no somos parte de una organización criminal. Entonces, eso de quedar supremamente bien claro y supremamente bien definido. Eso creo que incluso lo dice el presidente Gaviria, el expresidente Gaviria en su propuesta, que debe haber 3 clases, digamos, de escenarios distintos. Uno de esos para los militares. La pregunta, general, es, ahí dice también el expresidente Gaviria, que se debería evitar cualquier responsabilidad en el tema de los militares por omisión. Cosa que me sorprende mucho porque la mayoría de las masacres son por omisión. Pues los recursos que se utilizan, ¿no? Habilidosamente en ciertos procesos, sí, ¿no? Para comprometer los mandos. Sí. A ver. No, porque digo, hay muchos generales vinculados a también lo dice el presidente Gaviria en alguna parte, de que los militares, ¿no? Cualquiera que sea su nivel, cada quien debe responder por sus propias actuaciones. Esa teoría del señor Roxin, ¿no? Pues tiene sus interpretaciones según se quiera aplicar a favor o en contra.
Mire, en un estudio que hicimos recientemente en unos talleres con la Fiscalía General de la Nación, pues en un documento de más de 120 hojas preparado por expertos, encontramos pues de que el señor Rosín lo que dice es, ¿no?, que eso es aplicable pero para organizaciones al margen de la ley. Rosín lo que dice es que la teoría mediática, el tema relacionado con los delitos estos de los de que tienen de lesa humanidad. De lesa humanidad, sí, exactamente, sí, ¿no? Sí. Y solo en algunos casos, dice, muy especiales, tiene que ver cuando el Estado crea sus propias organizaciones criminales. Entonces cita el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Estado nazi crea un aparato, ¿la SS? ¿Para qué? Para acabar con los judíos. Sí. Aquí de golpe hay otros países vecinos donde han creado unos aparatos y unas organizaciones, ¿no?, que se podían cuestionar en tal sentido. Pero el Estado colombiano no ha manejado ningún tipo de organización de esas características. Somos agentes del Estado, estamos en el cumplimiento de una misión institucional y por eso es la gran diferencia. O sea, ¿a usted le gusta esa propuesta del expresidente Gaviria de que la responsabilidad por omisión debería, a los altos mandos, debería suprimirse de todo este debate? Salvo que se compruebe, ¿no? Porque el delito existe, pero se comprueba que hay omisión, que hay negligencia, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Cuando no hay forma, pues, de ir a crearle o constituirle conductas penales directas, ¿no? A quien es el comandante Jorge Servando, entonces le aplican la omisión, o la que le aplicaron a Arias Cabrales, que es inexplicable, ¿no? Era los aparatos organizados de poder, que se le aplican a los medios delincuenciales normalmente. Aquí, pues, en un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, entonces dice que el general era el responsable de una organización criminal, no dentro de su institución, dentro de la brigada que comandaba. Eso es humillante, es ofensivo, ¿no? Entonces, estas cosas que realmente generan rechazo. O sea, ¿a usted le gustó la propuesta? Casi toda. A ver, siempre y cuando, ¿no?, con claridad se defina, y eso tiene que hacerlo precisamente la ley estatutaria, claramente, que la precise, ¿no?, para que todos estemos, ¿no?, perfectamente claros cómo va a ser esos juzgamientos, porque la justicia transicional impone un juzgamiento. Hay investigación, hay juzgamiento y hay castigo, ¿no? Entonces que se haga dentro de precisiones y dentro de conceptos claros para evitar dudas y confusiones. Bueno, este tema es muy complicado porque hay de pronto temas difíciles en esa discusión, como el tema de los falsos positivos, ¿dónde quedarían? ¿Si entrarían en esa bolsa o no? En fin, esa es la pregunta, una de las tantas para que responda después de esta pausa el doctor César Caballero. No se vayan, estamos aquí en Semana Viva. Volvemos aquí en Semana en Vivo y la palabra para César Rodríguez, porque además ustedes han trabajado muchísimo ese tema de justicia, han ido al meollo del asunto en ese tema de cómo es realmente el escenario en que se puede mover una justicia transicional en donde justicia y resarcimiento a las víctimas y verdad, que no se ve mucho en el discurso del presidente Gaviria, se complementen, ¿no? De acuerdo. María Jimena, a mí me parece que como reflexión el presidente Gaviria dice que esa es una reflexión más que una propuesta. A mí como reflexión me gusta, como propuesta me deja varias dudas. Como reflexión creo que es atractiva, útil, oportuna, porque pone sobre la mesa un hecho que ya mencionaba el senador Navarro, y es que este es un conflicto armado de larga data, con muchos actores. Aquí mis compañeros de panel se han concentrado en las fuerzas militares, pero parte del artículo del expresidente Gaviria es sobre los no combatientes, empresarios, políticos, jueces, y estamos hablando literalmente de miles de personas, así que yo quiero meter todo este grupo dentro de la conversación, porque a ellos y a ellas también se aplicaría este mecanismo de justicia transicional. ¿Se podría primero? Pues esa es la pregunta. Si es justicia transicional, sí. Pero en esto quiero retomar algo que mencionaba el senador Rangel, en la medida en que es posible que si no se precisa la propuesta con mecanismos de justicia, con contribución a la verdad, con mecanismos de no repetición y reparación, entonces podemos estar hablando de una propuesta de amnistía o autoamnistía.
que claramente están proscritas, por lo menos desde el 98, y que con buen criterio el expresidente Gaviria se preocupa por lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo. Él dice, para que no nos pase lo de Argentina, que están los militares 30 años después, 40 años después, la ley de punto final, ¿no? Exactamente, Chile, sí. Pero precisamente porque fue una ley de punto final. Una ley de cero justicia, una ley de cero contribución al esclarecimiento de la verdad y justicia que se están haciendo 40 años después. Así que personajes como el expresidente Gaviria, que no tengo la menor duda que esta reflexión está animada por el deseo de impulsar el proceso de paz que compartimos todos los que hemos también acompañado este proceso de paz, pero siempre también recordando el punto de vista de las víctimas, que es la palabra que yo no he oído en este panel ni tampoco vi en algunas de los comentarios a la reflexión del expresidente Gaviria. De tal manera que estamos en el 2015, nosotros en lo que hemos escrito y hemos opinado, hemos dicho que es necesario hacer algún tipo de balanceo entre justicia y paz. Evidentemente no se puede empírica e institucionalmente procesar a todas las personas que cometieron violaciones de derechos humanos. Sí, en el tema de los responsables, pero ahora hay un elemento nuevo en el tema de los que es exonerar a los altos mandos. De acuerdo, pero entonces saltamos de un extremo al otro. Por ejemplo, el hecho de que se exonere por delitos de omisión a los militares o a cualquier actor armado, legal, ilegal, o algún no combatiente, es gravísimo. Eso es directamente contrario a los postulados elementales del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas de las violaciones más graves de derechos humanos son cometidas por omisión. Piensen ustedes un actor armado que protege un corredor mediante el cual entra otro actor armado para cometer una violación de derechos humanos, y aquí no estoy hablando solamente de Colombia, sino de cualquier país del mundo donde esto pueda suceder. De tal manera que, si bien es necesario distinguir el grado de responsabilidad en los hechos, es necesario seleccionar y priorizar los tipos de delitos, porque va a ser imposible, tanto en el caso de las FARC como en el caso de otros actores legales e ilegales, procesar a todo el mundo. Tiene que haber un mínimo de justicia para que este proceso no solamente sea digerible para la comunidad internacional, y estoy hablando de la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino para el futuro, para que este proceso sea blindado, para que sea sustentable, como todos queremos que sea. Es fundamental que haya un mínimo de justicia, y ese mínimo de justicia esté bien hecho y no haya una autoamnistía. Antonio. A ver, yo quiero hablar de un tema que es la garantía de no repetición, y lo que hemos aprendido en 25 años sobre garantía de no repetición, que es lo fundamental. Todo lo que se haga es para que no se repita. ¿Y usted cree que así no se va? ¿Qué hemos aprendido? Hay un sector, aquí el doctor Rangel, uno de ellos, dice, tiene que haber fuertes penas. Es la única garantía de que no haya repetición, porque hay un escarmiento. Bueno, los últimos 25 años se nos enseña. Los jefes paramilitares sí tienen fuertes penas. Están extraditados en Estados Unidos, presos a fronteras larguísimas. Y sin embargo, la reincidencia de los paramilitares, de miembros de las autodefensas que reincidieron, o la aparición de grupos parecidos, muchos de ellos en el marco de eso que se llama ahora Bahrein, es alto. Las paces de los 90. No hubo esas altas penas, pero no hay el M20, ni el EPL2, ni el Tintín Lame 3, ni tampoco los miembros del M19 de estas organizaciones volvieron a las armas. O sea, el nivel de reincidencia es muy bajo. Casi que lo que nos está diciendo los últimos 25 años es lo contrario de quienes están diciendo que las altas penas son un mecanismo para garantizar que el crimen no paga, mejor dicho, para demostrar que el crimen no paga. De manera que ese es un punto de vista que tenemos que empezar. A mí me parece que es muy importante, no solamente en los últimos 25 años, sino desde que empezó este conflicto con la muerte de Gaitán, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Pero ¿qué ha funcionado? ¿Funcionó la pacificación de la violencia? La pacificación de la violencia hizo que liberales y conservadores casi todos se desarmaran. Pero hubo otros fenómenos. Sin responsabilidad política para ninguno, claro, ni justicia para nadie. Sí, eso llegó al punto en el cual hubo una serie de condiciones que están, entre otras cosas, ahora en la mesa de La Habana, poniéndose sobre la mesa, en los informes de la Comisión Histórica. De la Comisión Histórica. Pero nosotros tenemos que evaluar nuestra historia.
y nuestras experiencias, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Proteste si no, ¿vamos a tener presos de la Corte Penal Internacional? Yo no estoy de acuerdo con lo que dice. Yo sé que no estoy de acuerdo, pero precisamente yo estoy en desacuerdo con usted, doctor Sánchez. Voy a explicar por qué. Esa es una lectura, yo tengo otra lectura histórica. Yo diría más bien que esas amnistías tan generosas que se le ofrecieron no solamente al M-19, sino al Quintín Lame, al EPL, al PRT, a la Corriente de Renovación Socialista, pues es lo que ha aupado de alguna manera ese desbordamiento criminal de las FARC y el ELN en estos otros años, en estos años después de la desmovilización de esos grupos, y el desbordamiento criminal de los paramilitares, porque aquí en el entendido de que al final del día va a haber perdón y olvido, entonces a matar, mijo, a secuestrar, a desplazar, a violar niñas, que al final va a haber perdón y olvido. Me parece que la impunidad ha sido, y eso lo reconocen todos los teóricos de la justicia a nivel internacional. Voy a citar simplemente una frase de Fernando Savater, un filósofo español que es un héroe en la lucha contra el terrorismo de la ETA en España, quien dice que la impunidad es el germen de la desmoralización social y es un factor perpetuador de la violencia. ¿Cuántos miembros del M-19 se rearmaron pero se podían volver a la impunidad? Ni uno. ¿Cuántos del Quintín Lame? Ni uno. Ahí hubo en cambio, a los que sí se castigaron. No, ahí hubo una repetición. Eso está estudiado también históricamente a nivel internacional. Pero tiene razón. En Colombia. No, para nada. Es que no son. La reincidencia generalmente es entre el 10% y el 15% de los que se desmovilizan. Eso es, digamos, como lo normal, entre comillas. Pasó con el M-19, también pasó con el M-19. Estúseme. Bueno, usted está haciendo afirmaciones que no responden a los hechos. No, pues, eso... Bueno, no, esta es la realidad. El punto es que el efecto de la impunidad que tuvieron ustedes, el efecto de la impunidad que tuvieron ustedes es lo que aupa la criminalidad de las FARC y del ELN. Pero por supuesto, por la razón de que los amnistiaron a ustedes, las FARC están diciendo que si a ustedes los amnistiaron, pues que a ellos también, que a ellos no se van ni siquiera a presentar ante un juzgado y mucho menos aceptar ni un solo día de cárcel. Que cómo así que si a ellos a nosotros tampoco. Fíjese usted, hombre. En cambio, a los paramilitares que están extraditados en Estados Unidos, ¿cuánto es la reincidencia de los grupos paramilitares? Por lo menos 25% oficial. Y yo diría que hasta el 50%. No, la policía dice que es entre el 10 y el 15%. Y reinserción también. Hombre, bueno, si no le fui gobernador oficiales de la presidencia, la presidencia de la República, la oficina de reinserción habla de entre 10 y el 15% de reincidencia. Hombre, mire los documentos. 24%. Mire los documentos. 24% de reincidencia. Pero además, aparecieron nuevos grupos haciendo lo mismo. Pero claro, porque el gobierno dejó de combatir a las autodefensas, dejó de combatir a la Macri con el ejército y le dejó exclusivamente eso a la Policía Nacional. No pasó lo mismo. ¿Por qué no analizamos la realidad y no nos inventamos teorías? Hombre, esto no es ningún invento, eso está comprobado, que la impunidad produce violencia. El mensaje fatal en el caso del delito político. Hombre, si usted me dijera que después de la desmovilización del M-19 bajaron los delitos, bajó el secuestro, bajó el desplazamiento forzoso, bajaron las masacres, le doy la razón. Compruébeme que eso históricamente es cierto. No es cierto. La violencia y la crisis humanitaria que ha vivido este país fue casualmente, entre comillas, después de las amnistías del M-19 y de estos grupos. En los 90, pero por supuesto, cualquiera lo sabe. La parálisis del Estado durante el gobierno de San Pedro igual también. Hizo que las FARC estaban acumulando eso contribuyó también. Pero esa visión, sobre todo lo que está haciendo el gobierno... la historia bien hecha. Hay que hacer la historia bien hecha es que la impunidad genera violencia, perpetúa la violencia. Allá tiene usted, seguramente allá no tiene usted al señor Mancuso preso, seguramente y a los herederos de Mancuso rearmados, y tiene el señor Navarro aquí sentado y los herederos de Navarro no están rearmados. Seguramente no con las mismas personas,
como otras personas que llegan a ingresar a los grupos violentos. ¿Cuál? Porque ven que como no hay castigo, no hay castigo, porque como no hay castigo, pues eso incentiva a los que no han estado en los grupos violentos a ingresar a los grupos violentos. ¿Por qué no existió una aparición de la guerrilla nueva en estos años? Y se aparecieron bailarines. ¿Por qué? Hombre, se descompusieron los grupos paramilitares. Se descompusieron los grupos paramilitares. Y el ejército y el Estado dejó de combatirlos. Dejó de combatirlos y obviamente en los 70 y 80 se aparecían guerrillas nuevas, ahora no. Esto es un fenómeno. La historia ¿de qué manera? Perdón, pero está nos toca parar un poco y nos toca ir a comerciales. Volvemos después de esta pausa aquí en Semana en Vivo. Volvemos aquí en Semana en Vivo. La propuesta del expresidente Gaviria causa siempre toda suerte de reacciones, pero una de las discusiones que tratamos de abordar, pero no la abordamos del todo, es, bueno, y en esa nueva bolsa donde todos cabemos, donde todo se pone bajo la misma, digamos, el mismo escenario que sería la justicia transicional, cabrían también, obviamente, los delitos de lesa humanidad. Cabría, pues esa es la idea. Según he entendido, cabría incluso el tema de los falsos positivos. ¿Cómo se hace eso, doctor? Pues eso no se puede hacer tan fácil. O sea, eso no es una pragmatismo gavirista demasiado. Por eso digo yo que ¿eso cómo se hace? Como reflexiones es buena. Nosotros y yo personalmente en los debates públicos he defendido la necesidad de hacer la transición a la colombiana, pero teniendo en cuenta los estándares internacionales. Yo creo que la realidad de la posible actuación de la Corte Penal Internacional o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está entre quienes piensan que va a establecer una especie de camisa de fuerza y que los precedentes internacionales son de tal grado de rigidez que no se puede hacer ningún tipo de negociación interna política. Yo creo que esa es una lectura equivocada del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Por ejemplo, discrepo del senador Rangel en relación con la necesidad de que las penas sean privativas de la libertad de cárcel. En ninguna parte. Alternativas. Pena privativa de libertad en un establecimiento distinto de una cárcel, y se puede graduar de acuerdo con el grado de responsabilidad del perpetrador. Es diferente un comandante o un alto miembro de las fuerzas militares, o insisto en meter a los políticos o un cacique político, un gobernador en un departamento cualquiera de Colombia versus un soldado o un combatiente raso o un alcalde que recibía órdenes de su patrón político en el departamento. Y por otro lado, hay diferencias en los tipos de delitos. Una cosa es un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, versus otro tipo de delitos que no están consagrados en el Estatuto de Roma. Si uno cruza esos dos ejes, y nosotros lo hemos hecho en publicaciones, le da una matriz. Entonces uno dice, voy a perseguir a los máximos responsables de los delitos más graves. Y ahí pienso, como política penal, qué tipo de pena le aplico. Y ahí hay margen de discreción dentro de los estados. Si no, sería imposible negociar acuerdos de paz. Si no, estaríamos en una camisa de fuerza que implicaría que la Corte Penal Internacional desde La Haya puede establecer qué se hace en Kenia, en Uganda, en Colombia, en todas partes del mundo. Eso creo yo que no lo ha hecho la Corte Penal, que no lo va a hacer, pero también creo, del otro lado, que no se puede simplemente y olímpicamente decir es que podemos autoamnistiar los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Eso creo yo que incluso un sistema internacional muy generoso con Colombia no lo va a permitir, porque piensen ustedes cómo piensan las autoridades internacionales. Piensan que esto va a ser un precedente para otros países alrededor del mundo. General. A ver, no, tú lo has dicho. Eso de las autoamnistías no funciona. Sí. Ahí está el caso concreto, pues, de lo que ocurrió allí en el Cono Sur. Así pues, de que leyes de punto final, indultos, no tienen ningún futuro. Para nosotros sí es importante que, en el momento en que se resuelva esto, porque no se ha definido todavía cómo se va a hacer, sí. Entonces que haya suficientes garantías y se blinde realmente, ¿no?, los compromisos que sean adquiridos.
¿Por qué? Por las experiencias vividas. En ese sentido, pues nosotros de la Reserva hemos sido muy claros en nuestros pronunciamientos, en lo que le hemos dicho al general Mora, con quien nos reunimos frecuentemente, sí, ¿no? El general Mora, que es el representante. Y que él tiene pues la responsabilidad pues, nos representa allí, sí, pues en la mesa de La Habana, ¿no? sí. Es decir, es importante, ¿no?, buscar garantías, no beneficios. El término beneficio no nos gusta mucho, nos ofende un poco. Garantías, sí, garantías procesales, ¿no?, garantías jurídicas dentro de lo que se plantea acá. La gran limitante, lo que dijo aquí el doctor, es el bloque constitucional. Mientras no se supere eso, ¿no?, con argumentos de peso, ¿no?, con procedimientos aceptables, vamos a quedar en ceros. El tipo de... hay que investigar, dijimos, sí, hay que procesar, hay que condenar. Y hay penas alternativas, ¿no?, que se pueden... Entonces, ese manejo es la parte complicada. Yo le quería hacer una pregunta. El tema del fuero, ustedes han sido muy enfáticos en el tema del fuero, pero frente a esto, pues ningún fuero tendría valor. Hoy seguiremos. Pero ¿cómo es ese doble discurso? Porque por un lado queremos la justicia transicional, ambas cosas, sí, pero también queremos fuero. Ambas cosas, claro. Eso las dos cosas al tiempo. Bueno, sí. En general, no se porque puede. Hay razones suficientes de peso. A ver. Es que miremos el fuero, no como un beneficio, ¿no? Es una garantía realmente que le permite al combatiente que si incurre en alguna falta, si comete algo que sea motivo de investigación penal, bueno, un sistema judicial confiable, ¿no?, que lo va a procesar, ¿no?, que lo va a sancionar y no ocurra lo que está ocurriendo ahorita. Es que el ejemplo es muy evidente. Sí. 15.000 hombres ahorita, ¿no?, sometidos a procesos judiciales por ausencia de fuero penal militar o de justicia penal militar. Para un ejército... Pero ausencia no, porque justicia penal militar hay. Sí, pero no cubre, no actúa, no opera en las conductas que tienen que ver con el derecho internacional humanitario y ahorita en este momento el proyecto está ya en el Congreso, va creo que en primer debate, si no estoy mal, ¿no? Eso tiene 8 debates, eso está muy largo. Entonces, eso es una cosa que hay que solucionar. ¿Por qué? Porque no puede haber un ejército, ¿no?, cuando hay riesgos que impone el cumplimiento de su misión y que lo puede someter a estas circunstancias. Nadie garantiza que esta paz tan anunciada se dé inmediatamente, se firme el convenio con las FARC. Se habla de 10 años o quizás más, ¿no? Entonces, mientras tanto, la amenaza existe, ¿no?, y las posibilidades de el enfrentamiento con estos grupos salvajes de la ley continuará. Necesitamos esa protección jurídica, se requiere el fuero y para efectos de este proceso, ¿no?, lo que es el marco jurídico para la paz, bienvenido, pero entre las condiciones que hemos planteado. Ahí yo quiero hacer una distinción. Yo creo que es pedir demasiado. Senadores, o sea, los fueros especiales. Yo creo que a través de los fueros, y teniendo en cuenta que varios congresistas estarían, o excongresistas estarían entre los candidatos a este tipo de justicia transicional porque estuvieron asociados con uno u otro grupo en muchas regiones. Creo yo que es importante distinguir entre los delitos individuales y la justicia transicional. Si las Fuerzas Armadas entran en un proceso de justicia transicional que merezca este nombre, pues tienen que estar sujetas a las condiciones de aporte a la verdad, a la justicia y la reparación. Es decir, no podríamos continuar con la vieja doctrina de las manzanas podridas. Las manzanas podridas, los individuos que se desviaron y cometieron errores o excesos individualmente, son para la justicia ordinaria. No, yo tengo mis reservas muy grandes con el actual proyecto de fuero, pero no voy allá. Estoy hablando de la reflexión del presidente Gaviria que dice justicia transicional. Pues bueno, entonces tendríamos que tener una revelación sobre patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos. ¿Qué pasó con los desaparecidos? ¿Qué pasó con aquellas violaciones graves de derechos humanos en ciertos lugares, en ciertos batallones, de tal manera que se contribuya al proceso de verdad, justicia y reparación? Si no se hace eso, no es justicia transicional, es justicia ordinaria. Los más interesados en que esto se aclare frente a muchísimas acusaciones que hay, no comprobadas, somos nosotros los militares. Esto de los temitas de los falsos positivos nos ha causado un daño tremendo. Fue una herramienta hábilmente utilizada, ¿no?, para
a través de la guerra jurídica de que hemos sido víctimas. Cualquier actuación, cualquier resultado operacional es un falso positivo. ¿Por qué? Porque habilidosamente no lo emplearon y con el respaldo de muchos sectores de la izquierda radical y ONGs nacionales e internacionales hicieron mucha bulla y mucha propaganda, ¿no?, nacional e internacional, y nos marcaron. Eso ha sido muy grave, porque eso afecta, ¿no?, significativamente la moral. Cuando un combatiente que se está jugando la vida, ¿no?, en defensa de este país, ¿no?, ve que sus compañeros, sus comandantes están encarcelados muchas veces, ¿no?, injustamente, eso hace perder la voluntad de lucha. Eso es absolutamente indispensable de vivir, porque ahorita el riesgo es de que el que va a combatir no solamente, ¿no?, se juega también sus libertades, ¿no?, por ausencia del fuero penal militar, no hay garantías. Yo creo que aquí no hay que confundir las cosas. Yo creo que institucionalmente las fuerzas militares en Colombia no están pidiendo impunidad. Ninguna. No están pidiendo indulto, no están pidiendo amnistía. Las fuerzas militares están pidiendo justicia. Y lo primero para que haya justicia son garantías de respeto a los derechos procesales, que se les han estado violando por decenas de casos. Y hay casos que claman al cielo. Por ejemplo, el caso del general Uzcategui, un general condenado a 30 años de cárcel por un delito de omisión de una masacre, por un delito que sucedió muy lejos de su área de operación. Es como si al comandante de la brigada de Santa Marta lo condenaran por hechos sucedidos en Tunja. Es así, exagerando la nota, pero es exactamente así. Entonces la justicia para los miembros de las fuerzas militares debería iniciarse por revisar esas sentencias que son, a la luz de los hechos, absolutamente injustas. Esas personas, como el general Uzcategui, no deberían ser objeto, porque yo creo que él no lo va a aceptar, como no lo aceptó el coronel Plaza, rebajas de penas, porque ellos son inocentes. Y pero si no van a aceptar salir de la cárcel porque son inocentes, no que se les rebaje la pena, siendo inocentes. Pero entonces la ventaja del texto de Gaviria es que dice: no nos enredemos en los vericuetos de la justicia. Busquemos una solución global que se centre mucho más en la verdad y en la reparación, y yo diría en la garantía de no repetición, que en todos los vericuetos de la justicia, porque esos sí que son complicados y se prolongarían quién sabe por cuántos años y tomarían quién sabe cuánta gente en el futuro. Me parece que eso es importante de la reflexión de Gaviria, porque si no vamos caso por caso aquí y ¿cuánto falta? Pero la gran pregunta es si los generales, si los empresarios, que no son muchos, por lo demás el presidente Gaviria dice que son miles, no son muy pocos los que están señalados. Los ganaderos son muchos, son miles. No, sí, pero no son tan miles, pero en fin, si esos los que hay, los que están en este momento en la justicia, estarían dispuestos a someterse a las dosis de verdad, justicia y reparación que requiere la justicia transicional. Pero en eso sí creo que el presidente Gaviria tiene mucha razón, y afortunadamente hizo la propuesta él, porque si lo hubiéramos hecho en el Centro Democrático nos hubieran llovido rayos y a eso voy yo. Es que la pregunta que les dejo es, no, mucha gente ha entendido esto más bien como un salvavidas con el uribismo, ante la posibilidad de que muchos de los uribistas terminen en la cárcel por procesos que hay en este momento en la justicia. Si es así, no es así, esa es una pregunta que les dejo para el próximo y último segmento de Semana en Vivo. No se vayan. Fueron 40 y en Estados Unidos. Volvemos aquí y la cosa está... A ver, ya estamos en vivo y en directo aquí. ¿Por qué no ponen lo que están diciendo de una vez como premisas ya para partir de este debate que estamos diciendo? ¿Eso no una salvavidas que se le tiende? No, yo creo que es una reflexión del presidente Gaviria. No, yo creo que es una reflexión de elemental justicia. Es decir, si un paramilitar, por haber masacrado, por haber secuestrado, por haber violado niños, recibió 8 años de cárcel, ¿cómo puede ser que alguien que financió, digamos, voluntariamente al paramilitarismo reciba 40 años de cárcel? Pues debería
por lo menos recibir una pena igual o menor que el que efectivamente mató y secuestró, etcétera. Eso me parece que es de elemental justicia. Y el debate en que estaba pensando... Y no me parece que eso sea, digamos, un favorecimiento, igual para los que han favorecido a la guerrilla, o las que han patrocinado a la guerrilla, o los que han pertenecido a las redes de la guerrilla, redes civiles que no han matado, pero han servido como redes de informantes, etcétera, también deben recibir un trato, digamos, acorde con la gravedad del delito. Me parece que eso es de elemental justicia. Pero todo esto, para seguir insistiendo, que a crímenes iguales debe haber castigos iguales. Yo no encuentro diferencia entre una masacre de los paras y una masacre de la guerrilla, tienen que recibir igual castigo. La violación sistemática de niñas en la guerrilla, igual que en los paramilitares, debe recibir igual castigo. Esa es la justicia. A crímenes iguales, pues penas y tratamientos iguales. La justicia es desde la definición de los griegos, darle a cada quien lo que le corresponde. No, diría yo, vuelvo a decir algo que dije al final, si nos enredamos en los vericuetos de la justicia, yo creo que nos vamos a enredar demasiado. Por eso a mí me gustaría más ¿qué garantías? Tipo sudafricano, me gustaría más, no lo veo tan posible, pero el que diga la verdad recibe perdón jurídico. Eso fue el principio. Pero eso no es el principio que dice aquí el presidente Gaviria. El presidente Gaviria dice otra cosa aquí que no alcanzamos a plantear. Pero se lo digo, dice que es mejor, algo que no le entendí muy bien, dice que cuando vayan a ir a la Comisión de la Verdad, no pueden ir las personas que van a ir a la Comisión de la Verdad con temor, dice. Claro, porque no van a ir con temor si hay procesos jurídicos por lo que digan. Por eso. Entonces, primero, ¿qué hay? Primero es el perdón y después la verdad. No, primero la verdad y después el perdón. Pero acá dice primero pero el perdón y la verdad. Interpreto esa frase. Yo, si voy a una comisión y digo la verdad y después me juician, pues entonces no digo la verdad. Pero si yo yendo a la comisión y diciendo la verdad, obtengo perdón, eso fue lo de Sudáfrica. No, pero es que el mecanismo de la ley de justicia y paz no es como lo señala usted, senador. El mecanismo de la ley, el mecanismo que implementamos aquí, que es una ley modelo de justicia transicional, es que si usted cuenta toda la verdad, si usted se arrepiente, si usted ofrece garantías de no repetición, si usted pide perdón, usted recibe una rebaja sustancial de pena de 50 años de cárcel. Era total. Para mí en Sudáfrica no es un modelo, bueno. Eso no lleva a la reconciliación nacional. Los conflictos en Sudáfrica están vivos, ¿no? A ver, bienvenido al debate, ¿no? Mire, yo creo que de todas maneras hay puntos de acuerdo. Uno, el más importante, pienso yo, es que lo que se haga en materia de justicia transicional debe ser suficientemente garantizado, suficientemente blindado, ¿no?, para que surta efectos. Hay que entender también, pues, que la contraparte, estos grupos armados ilegales, quieren también que lo que se llegue a pactar, ¿no?, se garantice plenamente, ¿no?, para que se produzca la desmovilización, se produzca la entrega de armas, ¿no?, y ahí se venga el cese al fuego, ¿no? Entonces, ese es un tema, pues, bastante complicado y hay que manejarlo con precisión, ¿no?, en la mesa de conversaciones, ¿no?, allá es donde tiene que resolver ese asunto. Entonces, para efectos prácticos, en el tema nuestro, militares, ¿no?, mire, entendemos con mucha claridad, ¿no?, que este proceso, pues, más que jurídico, es un poquito más político, ¿no?, pero no se puede perder, ¿no?, del todo, ¿no?, la responsabilidad penal. Tiene que haber responsabilidad penal contra los que se desmovilicen, tal como se ha planteado aquí en este momento. Yo creo que en eso hay coincidencia, ¿no?, y hay puntos de acuerdo entre lo que hemos dicho acá y eso que realmente, pues, debe ocurrir. Yo creo, para volver al ejemplo de Sudáfrica y contrastarlo con otros ejemplos que hay en el derecho internacional de justicia transicional, creo que la expresión vericuetos, enredarse en los vericuetos de la justicia del expresidente Gaviria es ambigua y en cierto sentido infortunada, porque es que resulta que si uno quiere que esta paz sea sostenible, tanto política como jurídicamente, debería haber algún grado de justicia. Primero, vamos a tener, las organizaciones de sociedad civil en Colombia son altamente movilizadas y es una sociedad civil densa, vibrante. Las víctimas van a tratar de litigar estos casos en el futuro. Yo no creo que todas, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia sexual vayan a cesar en sus reclamos porque hay una negociación puramente política. Y segundo,
ese mínimo de justicia, de nuevo, que puede ser selectivo y priorizado para máximos perpetradores de los delitos más graves, blinda un proceso de justicia transicional de tal manera que sea realmente estable. Bueno, a mí me gusta Sudáfrica. ¿A usted no le gusta? La impunidad generalizada no es la mejor solución. Pero los resultados en Sudáfrica hablan por sí mismos. Además, porque no puede haber ni verdugos de primera y verdugos de segunda, ni víctimas de primera y víctimas de segunda. No, ya todos eran de primera. Es que al final las víctimas son aquí hay unos verdugos. Ya eran todos de Pero en primera. Sudáfrica se negaron indultos por falta de contribución a La gran pregunta. Aquí ya hay un antecedente que es importante, que es que sí es posible hacer una desmovilización con justicia y con reparación a las víctimas. Bueno, esa no fue. Con Esa, movilización, más bien. no, esa tampoco fue, pero no importa. Estar en las cárceles del Estado la gran, Mayor, la gran pregunta es, la insatisfacción y se las dejo, puede generar gravísimos conflictos. el 80.000 proceso de víctimas la han paz en participado La en Habana esos se está procesos haciendo de cara de las democráticos. víctimas o si se está haciendo a cara de otros escenarios distintos como los que está proponiendo el expresidente César Gaviria. Bueno, el debate está dado. Muchísimas gracias. Mañana los espero con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.